buenas, ¿qué tal estáis? Llegamos a fin de mes, hoy sí, también al último día de esta semana, al último programa de esta semana, porque mañana ya sabéis que es festivo, Día del Trabajador. No me canso de decir, trabajadores, trabajadoras también son aquellos muchos de los que, bueno, no tienen una nómina en sí, pero trabajan mucho y muy duro, por ejemplo, las amas de casa. Bueno, pues felicidades a todos vosotros, trabajadores, trabajadoras. Estamos a 30 de abril, bienvenidos al Magazín de la 8 Bierzo. Hoy tenemos un programa de lo más variado. Vamos a hablar sobre política, sobre literatura, sobre música, flores, gastronomía, naturaleza. Vamos, una Macedonia cultural. Antes de todo esto, la oportunidad Gadis de mañana. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana, detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €. Bueno, pues empezamos fuerte. Mis primeros invitados de la tarde acaban de llegar, o sea, están recién llegaditos a Ponferrada, porque en unos minutos, además literal, van a dar el salto de aquí, del plató del Magazín de la 8 Bierzo, al Museo de la Radio. Y es que allí van a presentar una charla, un coloquio muy interesante, también 2 libros, por supuesto, totalmente ligados a la temática, y es que ellos van a hablar sobre la corrupción política y también las posibles alternativas o soluciones. Desde luego, un tema muy candente, muy actual y que añadiría yo igual de relevante en todos los tiempos de la historia de la política. Ellos son León Arsenal y también Alberto Serrano. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Muy buenas tardes, encantado. Buenas tardes. Oye, cuando digo que en unos minutos estáis en el Museo de la Radio, es literal, porque a las 4:30 tenéis que estar allí ya, con toda la gente esperando. Corriendo de aquí. Bueno, pues vosotros también que nos estáis viendo, seguramente os va a enganchar el tema y lo podéis seguir también allí desde el Museo de la Radio. Así que ir calzándoos, ir poniéndoos ya el calzado para salir pitando hacia el Museo de la Radio, que la entrada el acceso es libre y gratuito. Bueno, pues Alberto, León, se presenta el tema potente, además, porque la política como tema protagonista siempre, bueno, pues suscita mucho interés, muchas opiniones también. Pero ¿de qué vais a hablar exactamente? ¿Qué nos vais a contar? Bueno, pues aprovechando que acabamos de sacar el segundo libro, que lo ha escrito en solitario Alberto, vamos a hablar un poco de este tándem maléfico que nos agobia, y es, por un lado, una corrupción que se puede decir que es estructural, que es ya connatural a un sistema administrativo envejecido, pues como todo artefacto ha envejecido, y que por otra parte tiene su contrapartida en lo que parece ser la imposibilidad de forjar alternativas válidas, porque aquí hemos visto aparecer, semejante a algunos deportistas, muchas jóvenes esperanzas que rápidamente se han convertido en viejas decepciones. Hablamos de esos partidos políticos emergentes, ¿no? Que tan pronto suben como bajan, sí, se desploman. O más bien se desploman antes de llegar a madurar del todo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo eso y sobre todo de algo que ahora mismo está sobre la mesa, sobre la corrupción, y que a veces, y eso es Alberto el que sabe de ello porque es jurista, es letrado, bueno, pues esta corrupción muchas veces viene propiciada justamente porque hay unas estructuras que lo permiten, de la misma forma que las paredes con agujeros permiten que haya ratones. Pero bueno, ahí es Alberto el que sabe bastante más de eso que yo. Pues lo vamos a hablar, Alberto, pero también os quiero preguntar, ya que estábamos hablando de estos partidos emergentes, de ese binomio éxito-fracaso, por decirlo de alguna vez, o éxito-decepción, como decías tú, León, ¿por qué creéis que pasa esto? Bueno, pues lo tratamos de analizar en todo un libro, porque es una suma de factores, porque sobre todo pasa mucho por ese asunto que pasa también. Somos un país donde todo el mundo haría una alineación mejor que el seleccionador nacional. Y aquí todo el mundo monta partidos diciendo yo lo haría mejor. Y las cosas no funcionan así. Y pasa lo que pasa. Es todo más complicado, ¿verdad? Desde fuera se ve todo más fácil. Así es. El fracaso de los partidos emergentes va sobre los factores internos y los externos que imposibilitan, que enraícen este tipo de alternativas al poder, básicamente porque tienden a transformarse. Es un ensayo que va en abstracto de este fracaso, que ya podemos decir histórico, de la sociedad española, y en concreto yo hablo del partido al que pertenecí, pude ser concejal en el Ayuntamiento de Madrid, que fue el caso de Ciudadanos. Todo lo que es la historia de Ciudadanos, desde que el año 2006 se forma, la ilusión, la efervescencia de ese primer momento, hasta los posteriores bandazos, fracasos y desastres, por así decirlo, electorales. Yo me marché pues, en el año 2022, agradecido a este
partido. Fue una buena experiencia para mí, lógicamente participar ya de lleno en el ejercicio del poder. Fui concejal de 2 grandes distritos de Madrid. Me llamaban un poquito de cachondeo el vicealcalde, porque era el que más vecinos tenía a servir después del alcalde. Para que se haga una idea, casi medio millón de personas entre ambos distritos, aunque coyunturalmente estuvo como presidente de otros 2 distritos más. Y bueno, pues ese es un libro que yo creo que generó mucho interés y mucha expectativa, sobre todo teniendo en cuenta que estaba caliente el fracaso de Ciudadanos y, por supuesto, la gran duda si hay otros nuevos partidos que pueden considerarse o no emergentes en función de las características que le damos a ese libro, y que el tiempo dirá, por supuesto, y resolverá esta ecuación. Y hoy venimos a presentar, hombre, el caso candente es el de Vox, evidentemente. Con lo cual me lo preguntan algunos dirigentes de Vox: ¿tú crees que Vox será un partido emergente o no? Y digo, bueno, léete el libro, lo primero, y luego tú mismo a lo mejor te puedes responder. Leer, qué importante leer, culturizarnos, informarnos, adquirir conocimientos, que nadie nos tenga que convencer de nada, que a veces son cosas absurdas y bajo sus propios intereses, con lo cual leer. En este caso tenemos 2 libros importantes. Y el libro que hoy presentamos es el libro de la administración al servicio de los administradores. Esto que parece un retruécano, una contradicción en términos, ¿no? La administración tendría que estar al servicio de los ciudadanos y de los administrados, pero coyunturalmente también se pone al servicio de los administradores. Y el libro va sobre qué es la corrupción, que la gente yo creo que no lo tiene claro, cómo ha evolucionado en España la corrupción, tanto desde un punto de vista cualitativo como desde un punto de vista cuantitativo, y luego vemos el esquema básico de la corrupción, que todo el mundo ahora mismo pone en la tele y ve cuál es. El esquema básico de la corrupción son empresarios que yo llamo tramposos, lo normal en un empresario es que busque el lucro, pues en este caso es a base de atajos. En segundo lugar, políticos que yo llamo desnaturalizados, en mi ingenua concepción, lo natural de un político es que persiga el bien común, pero en este caso buscando interés propio. Y luego hay una tercera pata, que normalmente no sale, tampoco muchas veces en la tele, que yo llamo los agentes tapados de la corrupción, que son aquellos empleados públicos que preparan el envoltorio. Y antes de que se me asalte, me tire al cuello algún empleado público, algún funcionario, te puedo decir que yo soy funcionario público. Por tanto, y en mi libro termina, bueno, es una crítica, lógicamente, a esos que llamo yo funcionarios mercenarios que se venden al poder, pero el libro, antes de que, ya te digo, al que me critique, termina con una frase que es: viva la función pública, en el bien entendido de la palabra. Bueno, estamos hablando de lo que tú consideras el triángulo de la corrupción sistémica, ¿verdad? Así es. Estabas describiendo de alguna manera, que tenemos por ahí una imagen, a ver si la podemos poner, compañeros, para que se entienda. Y yo tenía aquí apuntado cada uno de los actores, ¿no? que participan en este juego, en esta trama, de alguna manera lo voy a llamar. Ahí lo tenemos, el triángulo de la corrupción sistémica, los engranajes ocultos del poder. Y es que además decís que la corrupción no suele esconderse tras tramas sofisticadas ni conspiraciones brillantes, y que sin embargo, bueno, pues que suelen prosperar. No, están al alcance de todo el mundo, pero quien debían de impedirlo, pues hay una cierta cultura de la subordinación, porque enfrentarse a la corrupción para un empleado público resulta muy caro y nadie se lo agradece, y sin embargo ser permisivo con la misma es muy provechoso en términos de carrera administrativa. Los funcionarios dóciles, sin duda, se ocupan bastante dentro de la administración. Yo tengo una teoría que evidentemente no es mía, pero que con funcionarios estrictos en el cumplimiento de sus obligaciones jamás existiría corrupción, pero los primeros que se corrompen son ellos, y a partir de aquí todo lo demás. Son múltiples los ejemplos que pongo, tanto reales como también del mundo del cine. Lo pongo muchos ejemplos del ámbito cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis de Casablanca, el mítico Claude Rains, ¿no? El famoso comisario Renault, ¿no? Que daba o no daba los visados de salida, sabiendo diferenciar aquellos casos en que era una corrupción, bueno, más o menos tolerada, de otra que en ningún caso podían pasar, porque se cabreaba, en este caso, pues quien mandaban allí en Casablanca, que eran en el fondo los nazis. Bueno, pongo muchos ejemplos para que la gente lo entienda y lo visualice, y sobre todo para que no se normalice este fenómeno. Quizá en un sitio más pequeño, pues la corrupción pues, se puede ver de manera más visible, más ostentoria, pero a la medida que la administración se aleja del ciudadano, pues estos comportamientos funcionariales pues son más, me cuesta mucho de interpretarlos y verlo a la gente. Y pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda.
Ahora se está enjuiciando en el Tribunal Supremo un tema de mascarillas que tiene que ver con la época de la pandemia. Bueno, pues para que la gente lo entienda, esos contratos que se celebraron en su día de emergencia, porque así lo posibilita la ley, se podían contratar con quien uno quisiera y al precio que quisiera. Por tanto, era el paraíso de los corruptos, ¿no?, que es en definitiva lo que quieren hacer sistemáticamente. Bueno, pues en esa trama intervinieron esos políticos que activaban los mecanismos, intervinieron empresarios que lógicamente pues proponían los medios, las traían las mascarillas, el personal, hacían los documentos, etcétera, pero también, que es lo que no sale ahí, estoy convencido que había funcionarios que, conscientes de ello y sabiendo lo que estaban haciendo, presentaban a la firma todos estos documentos que en definitiva suponían y habilitaban que unas mascarillinas que no valían para nada tuvieran un precio muy encima de lo que sería regla del mercado y por tanto generando un margen de beneficio brutal a repartir entre unos y los otros, que es lo que se está enjuiciando en este caso. Como yo creo que fui el primer político que hizo un contrato de emergencia en este país, que fue al día siguiente de la declaración del estado de alarma, estando yo, concejal, trabajando esa misma noche para firmarlo por mí mismo por la mañana, creo que tengo cierta autoridad moral para decir que aquello fue una chorizada, y no hablo de oídas, hablo desde el pleno conocimiento de lo mismo. Sí, porque choca, es verdad, choca tu posición hablando de todo esto cuando tú estás metido, pues, entre comillas, en todo el ajo, en cualquier caso en el mundo de la administración pública, de la política, de esos partidos emergentes también, estás totalmente metido ahí y es verdad que eso te da cierta autoridad, ¿no?, para hablar del tema desde una libertad. Mucha gente habla de oídas de la administración, no la conoce. Yo he colaborado en más de 20 administraciones, diferentes pueblos y a diferentes niveles. Y he trabajado prácticamente con todos los partidos políticos en mi condición de funcionario, Izquierda Unida, Podemos, Partido Socialista, Partido Popular, etcétera, etcétera. Por tanto, conozco bien el paño de lo que estamos hablando. Personalmente, además, no solamente he estado en la condición de funcionario, sino he sido clase política, casta política, con la parte buena y negativa. Escribí un libro sobre eso, precisamente, que se llamaba Un político en minúsculas, dando a entender que estaba en un ambiente que no era el mío, pero bueno, como tengo también cierta vocación periodística, tuve el privilegio de estar dentro y poderlo contemplar y hacer mis propias reflexiones, y que estoy dispuesto a contarlas a todos vosotros. Porque, Alberto, tú eres letrado político, también tienes esos libros, como dices tú, te has metido ya en el mundo de la literatura, bueno, literatura, o sí, de alguna manera, Hombre, entre siempre letras. Me ha gustado desde letras, que era muy pequeño escribir, sí. Pero, León, es que tú en tu haber tienes tropecientos mil libros, más de una veintena, no sé cuántos exactamente, pues, y además de todo tipo, desde novela negra hasta fantástica y política. Sí, bueno, el último recuento me dio 27 títulos publicados. Sí, bueno, en política... premios, por cierto. Media docena nacionales. Sí, bueno, en mi caso los libros políticos vienen de que yo estuve desde la fundación de un partido emergente hasta el 2023, estuve en UPyD y luego me moví te puedo decir, pues prácticamente media docena de partidos emergentes. En ningún caso acudí a ellos como un entomólogo, sino que en todos fui a ver qué podía haber de positivo ahí. De todos me marché, pues porque, como se suele decir, ya llegaba con la mili hecha. Entonces, ya cuando tienes un poco de veteranía ya hueles dónde las cosas van a ir mal. Pero de ahí vino esta colaboración sobre los partidos emergentes, porque es posible detectar una serie de taras comunes que hacen que los partidos emergentes pues fracasen. De hecho, un partido es emergente durante largo tiempo, lo estamos viendo, quizás aquí ni siquiera llega mucho, pero por ejemplo un partido que parecía verse, aunque fuera minoritario, consolidado, como es Más Madrid, pues ahora mismo ha estallado una guerra interna feroz entre ellos por el liderazgo, entre la ministra Mónica García y el que quedó de líder en Madrid. Entonces, los partidos, hasta que no se asientan en un verdadero poder territorial municipal, que es lo que le permite una cantera tremenda de votos y de cuadros, realmente son bastante volátiles. ¿Os parece que, no sé, los líderes de los partidos, por ejemplo, llegan con unas ideas y que en el momento en el que llegan al poder, ¿no?, a la cúpula del partido, se corrompen de alguna manera, como decías tú, ese anhelo por el poder, ¿no?, por ser todos líderes?
¿os parece que de repente les hace un clic? Es decir, ¿pervierte el poder? Sin duda, eso ya lo han dicho los clásicos de toda la vida. Sobre todo si llegas al poder sin un previo bagaje. Evidentemente el poder trastorna, yo siempre lo comento, en algún libro lo he escrito, las circunstancias que vive la clase política me recuerdan a esas películas que vemos de la África colonial británica, ¿no? En donde los poderosos tenían unas condiciones de vida totalmente distintas de la África productiva, ¿no? Que son por lo general los que cultivan la tierra. Es un mundo totalmente distinto del común de los mortales. Yo pongo algún ejemplo que en algún libro, por ejemplo, yo la primera vez que fui a un pleno del Ayuntamiento de Madrid, fijaros qué tontería, y a lo mejor la gente me va a comprender perfectamente, pues yo llegaba mentalizado a aguantarlo y decían que eran 7 horas seguidas. Yo digo, bueno, pues no sé, habrá que aguantarlo. Y entonces yo llegaba muy mentalizado y a las 11 de la mañana ya se conoce con los nervios la tensión, primer pleno en mi vida. Y digo, tengo que ir a tomar un café, no puedo más, esta gente no toma un café, no descansa, cosa más rara. Entonces salgo del pleno, entre proposición y proposición, porque es necesario estar presente a la hora de la votación, corriendo, y me voy a un bar de enfrente. Para me pido un cafetín y algo de comer, para que me tenía intención de devolvérmelo y retornar dentro. Y me encuentro un policía que me reconoce, policía municipal. Y me dice, ¿qué hace usted aquí? Y entonces yo ya entro en pánico. A lo mejor está prohibido salir, he cumplido una norma el primer día, ya estoy haciendo mal mis tareas. Me dice, no, pues tomando un cafetín, tenía hambre. Ah, muy bien. No, pero si hay un café dentro. Ah, que hay una cafetería dentro. Está ahí bien. Entonces ya es cuando ya cometo el error propio de un señor que no pertenece a la policía. Digo, ¿está caro el sitio? ¿Está bien de precio? Entonces el policía se ríe, no sé qué conté. Y dice, no, es que es gratis para ustedes. Ah, o sea, que es gratis. Entonces yo había salido, como tantos y tanta gente, a tomar un café en el bar de enfrente y resulta que había un catering interior. Pues, bueno, llego yo, vuelvo, llego un poco avergonzado de la situación, me siento allí y veo que no había nadie. Digo, ¿qué ha pasado? Se han marchado todos. Y aparece un bedel, una ordenanza, y me dice, oiga, que ya está abierta la cafetería, puede tomarse un cafetín si quiere. Y yo me quedo así, bueno, gracias, ya iré. Y claro, yo totalmente avergonzado, porque evidentemente no sabía que esto se había producido, pero ya entendía a lo que se refería, que era un café de gorra. Y claro, pues yo estaba tan avergonzado que digo, no, tengo que quedarme aquí. Bueno, pues me quedé ahí 10 minutos escuchando atentamente la siguiente proposición y yo voy a ser el único que estaba atendiendo de todo aquel pleno porque todo el mundo estaba repostando. Entonces, ese tipo de privilegios, circunstancias, situaciones que narro yo bastante en mi libro no son habituales. Y una detrás de otra, coche oficial, comidas oficiales, eventos oficiales, te van alejando del común del mundo. A mí yo estuve 4 años y honestamente creo que me ha venido muy bien desconectar, y considero que yo mismo, que tenía ya un cierto bagaje, una trayectoria vital, tenía mis hijos, he desarrollado otro tipo de profesiones, llevo ganando dinero desde que tenía 13 años, creo que hasta a mí, con ese bagaje, si hubiera pasado más tiempo, me hubiera afectado y me hubiera creído lo que no soy. Bueno, pues tenía muchísimas más preguntas que haceros, pero es que no vais a llegar a vuestra charla, al coloquio. Yo os quería preguntar si os parecía que la política era al final un negocio, si creíais en la honestidad del político, por esas posibles soluciones, vuestras teorías, ¿no?, de posibles soluciones o alternativas a este sistema, no sé si que, bueno, a la corrupción, voy a decir, a la corrupción. Pero todo esto, además de anécdotas interesantes como esta que nos acabas de contar, Alberto, las vais a desarrollar ahora mismo ahí en el Museo de la Radio, así que yo ya os voy a despedir, os voy a dar muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos este huequito, que ya sé que ahora vais casi derrapando, y muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis que esta casa está abierta para cuando queráis venir. Y esos 2 libros que se llaman... Pues se llaman El fracaso de los partidos emergentes y la administración al servicio de los administradores. Vale, ¿se pueden adquirir allí también en el Museo de la Radio? Sí, claro. Vale, y si no, en las librerías, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, Librerías, pues, plataformas o tu librería de siempre. Pues muchísimas gracias a los 2 por estar aquí. Ya sabéis, si os está interesando, porque yo estoy totalmente enganchada al tema, podéis pasar ahora por el Museo de la Radio corriendo, que ellos también tienen que ir ahora hasta allí, tienen que desplazarse, tenéis tiempo, pero muy corriendo, no lo perdáis. Y mientras tanto, hacemos un parón en el Centro Óptico Berciano. Desde el Centro Óptico Berciano queremos comunicar que después de 40 años adaptando audífonos, hemos dado un paso más. El servicio de audiología de Centro Óptico Berciano ha pasado a integrarse a la red nacional Aural.
pioneros en audiología en nuestro país. Esto supone un reconocimiento a nuestro compromiso con el buen hacer y con el trato al hipoacúsico personas con déficit auditivo. Los audífonos del fabricante danés Videx se caracterizan por su calidad de sonido y su desarrollo tecnológico. Un audífono que tiene un sonido totalmente natural y es el audífono Videx Mode. El sonido que procesa el audífono y el sonido que entra directamente a través de nuestro oído llegan al mismo tiempo. Y esto evita que haya retardos y gracias a esto se consigue este sonido natural. Otro avance importantísimo es la utilización de la inteligencia artificial. Es la capacidad de nuestros audífonos de adaptarse a cualquier ambiente sonoro en el que nos encontremos. Lo que conseguimos es que nuestros audífonos vayan aprendiendo día a día de nuestras preferencias de audición. Tenemos los audífonos recargables más pequeños del mercado y utilizamos las baterías de ion litio que nos van a proporcionar autonomías superiores a las 16 horas. Además de esto, nuestros audífonos disponen de conectividad directa, de tal forma que vamos a oír directamente en nuestros audífonos el sonido de la televisión o el sonido de nuestro móvil. Y esa campanera, pero qué bonito, qué alegre, qué bien lo has tocado. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, qué bonito el sonido del acordeón, sobre todo cuando lo sabe tocar alguien, ¿verdad? No si cojo yo el acordeón. Y es que este fin de semana el Bierzo va a sonar precisamente de acordeón porque vuelve el concurso de interpretación para estudios de acordeón Aris del Puerto, que ya va por su 9ª edición y hay que decir que este instrumento va a ser, bueno, pues el eje principal del evento, pero que además abarca muchas más actividades que el propio certamen musical. Para hablar de todo ello me acompañan José Luis Cabero, presidente del IEB. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos. Por estar aquí. Bueno. Y también Maite Castro, hija de Aris del Puerto, Sí. precisamente, y también presidenta de la Asociación Musical de Acordeonistas, el Samba, ¿no lo he dicho bien? Muy perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias. Muchas. Mario, qué maravilla, me ha encantado. Tú quédate con el acordeón, no sé si pesa mucho. No, pero no me molesta. Vale, porque quiero que luego al final nos toques otra piecita, ¿puede ser?
claramente. ¿Cuántos años tienes, Mario? 12 para 13. 12 para 13. Y me decía, oye, Olaya, es muy difícil trabajar en la tele, es muy difícil presentar. Y yo le decía, hombre, pues probablemente para mí es más difícil tocar el acordeón, porque ¿cuántas teclas tiene? Esta ahora mismo, no sé, no me molesto en contarlas, pero bajos tiene 72, que es por lo que principalmente seguía los acordeones. Ajá. Y esta sería de 72, que sería un tamaño más o menos mediano. Porque tú empezaste con una más chiquitina que la tenemos ahí también, tenemos ¿verdad? ahí. Esa roja. Porque de más pequeños empezáis con unas acordeones más pequeñas, entiendo también por el peso, ¿no? Sí, yo empecé con un acordeón de préstamo de la escuela, de CEMBI, que es donde estudio yo. Era nada para aprender un poco a lo que es la base del acordeón, ver también si me gusta el instrumento y etcétera, etcétera. Después tuve esa y ahora ya esta que ya es la tercera acordeón que tengo. Tu tercera acompañante. ¿Y tienes 12 para 13 y con cuántos empezaste? Empecé con 6 años y tampoco me guió nadie, o sea, fue por gusto propio. Tampoco sé muy bien, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero también un poco porque la base de acordeón, tú con el acordeón no necesitas otros instrumentos para acompañarte. Tú con el acordeón puedes hacer música, puedes hacer baile, lo que quieras. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo te explicas además, Mario? Se nota que amas el acordeón, ¿eh? Oye, y te presentas este año también al concurso. ¿Cuántas veces te has presentado ya? Porque no es tu primera vez. Esta es la tercera vez que me presento. ¿Y cuánto te preparas para todo esto? Con unos 4 o 3 meses de antelación. Y la verdad que a mí esto me apasiona. Desde que era así ya amaba el acordeón. Porque tú supongo que, bueno, que será una fecha importante para ti, ¿no?, este concurso. Sí, principalmente sí, porque yo, a ver, me lo curro lo que puedo y yo tampoco todo el acordeón, tampoco me lo tomo como algo en serio, que sea muy importante, que sea puntero, que sea ahí como todos los días dale. Sí, que no sea obligatorio. No es para mí algo obligatorio, que si lo tuviera que retirar de mi vida tampoco me gustaría, pero o sea que tampoco es lo más importante que tengo. Bueno, pero lo haces porque te gusta. Lo hago porque pasión. me gusta, por un hobby y por pura pasión. Oye, pues este concurso decíamos que es una fecha importante. ¿Tú te sabes la historia de Aris del Puerto? Sinceramente no. Pues aquí tenemos a Maite, que es su hija, y nos va a contar un poco por encima. Nos lo has contado varias veces, pero sí, para quien lo esté descubriendo hoy, ¿quién era Aris del Puerto? ¿Por qué? Bueno, pues era una madre, realmente, porque siempre decimos que este concurso tiene nombre de madre. Es una persona que amaba el acordeón, le gustaba muchísimo y le hubiera gustado aprender a tocar el acordeón. Entonces, desde que no está, pues en su honor hemos decidido hacer un concurso que lo que hace es premiar alumnos que les encanta el acordeón, que estudian mucho para llegar a todo eso y que, bueno, pues tienen una disciplina realmente, porque para tocar como toca Mario, pues son muchas horas de estudio, de repetir las obras, y nos parece que a veces pues hay que hacer también homenajes, no solamente a grandes profesionales que se lo merecen, sino a las madres que, siendo anónimas, pues nos transmiten esos valores de la disciplina, el esfuerzo, el gusto por lo que haces. Y realmente para nosotros es muy importante que ya sean 9 años, porque desde que lo iniciamos en el año 2018 de una manera pues muy humilde, le contamos la historia al Instituto de Estudios Bercianos, y desde el principio el Instituto de Estudios Bercianos creyó en esta propuesta cultural, la propuso también al Ayuntamiento de Ponferrada, y ambos nos apoyan desde el inicio, desde el año 2018, en esta propuesta, o sea que estamos encantados. Maravilla, José Luis, porque además, bueno, este evento más que consolidado ya, como decía Maite, ya 9 años, el año que viene 10, importante, ¿eh? Sí. Una cifra redonda. Sí. También eleva de alguna manera el plano cultural, ¿no?, del Bierzo. Pues sí, muchísimo. La verdad que le estaba oyendo hablar y es muy satisfactorio para mí ahora como presidente, pero para el Instituto de Estudios Bercianos, lo que decía Maite, no solamente apoyar las carreras de músicos ya consolidados. Es tan bonito verles tocar. Esta mañana todavía Maite me leía unos mensajes de madres y de padres que le escribían diciéndole la ilusión con la que los chavales estaban preparando el concurso. La verdad que yo hasta hace 2 años que entré en la gestora del instituto nunca había asistido. Conocía el acordeón, por supuesto,
pero la primera vez que asistí a la gala me sorprendió lo versátil que es este instrumento. Y además el rango de edades y de orígenes, de procedencias. La verdad que es un evento que la verdad que queremos mantener en la programación del Instituto de Estudios Bercianos y ofrecérselo a la ciudad, porque yo creo que es de los pocos concursos que existen en el noroeste, ¿no? Quitando quizás el País Vasco. Quitando uno que hay en el País Vasco y otro que creo que hay en el sur, es el único. Y reúne a gente pues, de muchas comunidades, sobre todo de Madrid al norte, ¿no? Sí. Pero nos vamos a extender de Madrid al sur también. Sí, sí. Pues precisamente os lo iba a preguntar, porque Mario es uno de tantos participantes, que además que mueve mucho, ¿no? Que vienen de diferentes lugares. ¿De cuántos participantes estamos hablando en esta ocasión? Buen número tenemos. Tenemos 28 participantes, que es un número muy bueno, excelente, y vienen de comunidades autónomas como Galicia, vienen 17 personas, con sus familias, vienen de Cantabria, vienen del País Vasco, vienen, por supuesto, de Castilla-León. Estamos encantados, son alumnos que vienen de escuelas de música o de conservatorios, que participan en modalidades individuales o agrupaciones en estilo de música varieté o tradicional y concierto. Entonces, pues como dice José Luis, realmente es impactante ver cómo niños desde 8 años, que es el más pequeño que tenemos, hasta adultos de más de 60, le dedican horas de estudio, sobre todo mucha ilusión, y bueno, realmente el concurso es algo fascinante. Bueno, como decías tú, ¿no? Desde los 8 años hasta más de 60 y los que se quieran apuntar, porque el concurso está dividido en 3 categorías por edades. Entiendo tú, ¿ahora en qué categoría estás? En la B. En la B. En la B, ¿no? Pero empezaste en la A. Sí, sí, empezó en la A. Y terminarás en la C, seguro. Por supuesto. Eso esperemos. Contamos esperemos, contigo siempre. Esperemos, sí. Mario, ¿y tú en qué estilo musical participas? Yo participo Tradicional. en tradicional. Porque tengo entendido que te gustan las jotas, las muñeiras, ¿no? Armoñeras no tanto. No, las pero jotas. jotas, pasodobles. Bueno, es que es País Vasco, Navarra, por allí es verdad que el acordeón le dan al acordeón, sí, Sí, sí. pero yo ya te digo, yo no la sé tocar, pero desde luego a mi alrededor sí que hay mucho acordeonista. Bueno, pues continuamos. A ver, los premios también, porque esto es un concurso y en un concurso hay premios. Hasta 1.600 euros en premios, pero nadie se va con las manos vacías aquí. No, nadie se va con las manos vacías, ¿verdad, José Luis? No. Pues sí se adjudica por parte del Instituto de Estudios Bercianos 1.600 euros en premios, pero desde luego todos los participantes, solo por acudir, por el esfuerzo que hacen en su estudio y en la disciplina que tienen en todo, todos llevan un diploma de participación y todos llevan el trofeo que siempre refleja lo que es el cartel. Este año va a ser un trofeo, que es ese acordeón que tenemos ahí maravilloso, que es una carpeta de fuelle, semejando el fuelle del acordeón, unas teclas que son pinzas y cartones, y unos botones en el lado izquierdo, que son botones reales. ¡Qué original! Sí, sí. Y ese va a ser el trofeo, esa forma, esa silueta va a ser el trofeo de este año. El diseño del cartel es de Salví, que también tenemos la fortuna que con el instituto colabora muchísima gente de muchas disciplinas, y Salví, que es un diseñador que trabaja y reside aquí en Ponferrada, es el que últimamente nos hace la mayoría de los diseños, ha sido premiado, está en muchísimas ocasiones y conferencias de diseño a lo ancho del país y en el extranjero, y tenemos la fortuna de verdad que trabaje para el instituto cuando se lo pedimos. Entre otras cosas buenas que tiene el Instituto de Estudios Bercianos es que pues, ayuda a tejer esas relaciones entre diferentes personas, artistas, bueno, del plano cultural en general, ¿no? Y luego pues, hay colaboraciones como estas maravillosas y salen pues, cosas fantásticas. Sí. Bueno, pues eso será el sábado, el concurso, a partir de las 10 de la mañana. Es en la Térmica Cultural, por cierto, ¿no? Por primera vez. Sí. Este año en el auditorio. Hemos cambiado de ubicación. ¿El acceso es libre? Sí. Vale, venga. Hay que coger invitaciones porque sé que No, para la para el no, en concurso esta- no, para el festival de mañana sí. Sí. Venga, pues el sábado a partir de las 10 de la mañana tendremos ahí a todos estos artistas, algunos más pequeños, otros más grandes, con sus acordeones también proporcionales en tamaño, pues en ese concurso. Por la tarde será la entrega de premios, ¿verdad? A partir de las
8. 8 de la tarde, pero además decíamos, hay más actividades en torno a todo este evento, en torno al acordeón. Por ejemplo, a ver, mañana 1 de mayo, comenzamos con mañana. Sí, esa te gala. comento lo de mañana, pero me gustaría decir que mañana en la entrega de premios tenemos a Gorka Hermosa dando un concierto de acordeón, un gran profesional. Bueno, sí, lo iba a decir, pero queda ya dicho. Gorka Pues, Hermosa, que estará también presente mañana que está en también esa gala. presente mañana, sí. Tenemos el certamen este que es A toda tecla y botón, que lo que va a tener es la proyección de 2 documentales, uno dedicado, que se denomina Acordes Mineros, que está dedicado a cómo el acordeón ha llegado a nuestras comarcas leonesas, y el otro se llama El túnel del fuelle y refleja cómo el acordeón ha llegado y se ha mezclado con los instrumentos en el País Vasco. Hacemos las 2 proyecciones de documentales porque después queremos hacer un coloquio y ver un poco la similitud. Efectivamente, el acordeón ha llegado a las 2 comunidades autónomas, País Vasco y Castilla-León, León en concreto, a través de trabajadores europeos, porque no hay que olvidar que el acordeón tuvo la primera patente en Austria, fue atravesando fronteras y ha llegado a España a través de trabajadores. En el caso del Bierzo, a través de mineros del País Vasco, ¿no? Y en el caso del País Vasco, a través de trabajadores que venían a la construcción del ferrocarril Madrid-París. Qué interesante. Y bueno, pues ahí hay ciertas similitudes, es decir, el acordeón nos lo trajo al folclore y lo integró en el folclore tradicional los trabajadores. Y bueno, creemos que puede ser muy interesante. Y además de ver, vamos a sentir, porque vamos a oír a grandes músicos acordeonistas. Bueno, hablamos de música, hablamos también de historia, sí. Queda reflejada también en estos 2 documentales, que sí que se puede acceder, pero mediante invitaciones, ¿no? Así es. ¿Quedan invitaciones o no? Quedan 18 en este Quedan momento. 18. ¿Y qué tiene que hacer la gente? ¿Ir allí y pedirlas y el que más corre gana? Bueno, ¿o? llamarnos por teléfono. Vale. Si quieres doy un número de teléfono. Sí, por favor. 620-505058. Vale. Pedir las invitaciones y es entrada gratuita. Simplemente se hace por cuestiones de aforo. Porque bueno, pues tenemos un aforo limitado y no queremos que nadie se quede fuera. Bueno, será en el auditorio de la Térmica Cultural, un espacio maravilloso también, pero como decías tú, no solamente vais a poder ver esos documentales, sino que además vais a poder vivir en vivo las interpretaciones, ¿no? Diferentes interpretaciones con acordeón. Eso es. Pues va a interpretar Norberto Magín, que es de origen de Bavia, de la comarca leonesa. Actualmente es profesor del Conservatorio Superior de Música en La Coruña. Vamos a tener a Gorka Hermosa, que es un gran profesor, un gran intérprete, un gran compositor y codirector del Túnel del Fuelle. Va a estar también el grupo Xaleu de Villablino, que son hijas de Geni, un gran acordeonista de Villablino. Y vamos a tener las voces de la coral, de la ronda de Amigos del Bierzo, que son 20 voces de hombres maravillosas. Entonces creemos que puede ser una gran tarde. Los esperamos a todos en la Térmica Cultural. Que puede ser, no, que va a ser, claro que sí. Esto será mañana, 1 de mayo, el 2 de mayo, además del concurso, por la tarde, todos los participantes, los alumnos participantes, podréis disfrutar, Mario, de una super masterclass a cargo de Gorka Hermosa. ¿Vas a participar tú? Sí, yo voy a ir. Aprovecha. Hay que aprovechar, hombre. Un genio del acordeón, claro que sí. Y el domingo más. El domingo sí será en la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada, ¿verdad? Sí, ese es el espacio, sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más que yo me haya dejado ahí en el tintero, porque sois los que sabéis del tema. Pues yo quiero dar las gracias al Instituto de Estudios Bercianos por creer desde el principio en la propuesta, al Ayuntamiento de Ponferrada por patrocinar y a la Térmica Cultural por cedernos ese espacio, ese auditorio Antracita tan estupendo. Pues extendemos ese agradecimiento. Y ahora yo, oye, que estoy viendo ahí a Mario, que le he dicho que se quede con el acordeón, yo creo que es momento de volver a escucharle, ¿no? Mario, sí. ¿Tienes alguna pieza preparada? Yo tenía pensado, como el domingo es el Día de la Madre, pues entonces tenía pensado tocar un tema en honor a las madres, que sería Madrecita María del Carmen, de Manolo Escobar. Y en honor a Aris del Puerto, ¿verdad? Y en honor a Aris del Puerto. Hemos dicho que es un certamen de madre, ¿no? Con esa emoción de madre. Aris del Puerto, que era la mamá de Maite, pues por ella también, ¿no? Sí. Pues te escuchamos y con Maite, con José Luis y con Mario también nos vamos a publicidad. Pero antes, esta pieza, ¿cómo has dicho que se llama? Madrecita María del Carmen. Madrecita María del Carmen, Mario López.
Continuamos, ya estamos de vuelta y bueno, todavía estoy con esa canción que nos ha tocado con el acordeón Mario, dedicada a las madres, qué bonita, ¿verdad? Bueno, y es que este domingo, 3 de mayo, primer domingo de mayo, ya sabéis que celebramos el Día de la Madre y estos días os hemos ido dando algunas pistas, algunas ideas para sorprender a nuestras madres en esa fecha tan especial. Y hoy os proponemos otra de las que no falla nunca, vamos, no tiene pérdida. Las flores, ¿qué os parece? Puede ser una flor, puede ser un ramo, un centro, una planta, que no fallan nunca, porque las hay de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los colores, estilos, todo. Eso lo saben muy bien en Viveros Prado y ellos nos van a dar algunas pistas. Hoy me he cambiado de ubicación y estamos en la floristería, ya que es una de las semanas más especiales que tenemos aquí en nuestra tienda, que es la Semana del Día de la Madre. Acompañarme que os voy a enseñar un poquito qué opciones tenéis para regalarle a esa persona tan especial que son nuestras madres. Os voy a enseñar una de las grandes estrellas del Día de la Madre o de cualquier celebración, ya que, como veis, son espectaculares. Son las orquídeas. Tenemos una gama súper bonita de orquídeas, en este caso Phalaenopsis, que ya veis que la hay de multitud de colores, incluida colores tan extraños como este, que es azul. Es verdad que estos colores, así como este azul, no son naturales, son teñidos, pero ya veis que son un espectáculo. Y le tenéis un poquito de miedo, pero son muy fáciles de cuidar. Sabéis que simplemente tenemos que sumergirla para regarla, abonarla con el propio abono de orquídeas y utilizar el sustrato especial para orquídeas, y con eso vamos a tener unas orquídeas bonitas durante toda la vida. Así que una de nuestras primeras opciones para regalar a nuestras madres son estas espléndidas orquídeas. También tenemos opciones muy variadas en planta natural, entre ellas, como veis, los anthuriums, que los tenemos de diferentes colores, que ahora mismo están en plena floración y están espectaculares. Pero tenéis mucha variedad de plantas, tenéis calateas, bromelias, diferentes tipos de orquídeas aparte de la Phalaenopsis que ya hablamos. Y luego tenemos alguna cesta ya o centritos preparados, como estos, por ejemplo, que están súper chulos, que ya viene con un surtidito de plantas, la cestita, y simplemente sería envolver y estaría ya preparada para regalo. Ya veis que es un regalazo. Mira, aquí tengo otro modelo más grande, con diferentes plantas de interior, que queda súper chulo. Tú imagínate llegar a casa con ese pedazo de regalo para nuestras madres. Así que ya veis que mirar qué cosas más originales como esta, mirar qué color más chulo tiene, que es súper chula esta planta. Esta planta tiene una peculiaridad, que hay que echarle agua aquí dentro, que es una cosa bastante rara en las plantas. Aparte de regar la tierra, tiene que tener agüita aquí dentro de las hojas, y esto es porque es una planta tropical donde hay muchas lluvias, y entonces ella recoge el agua y la mantiene aquí para poder estar bonita durante mucho más tiempo.
por supuesto, no puede faltar los ramos de flores naturales. En este caso ya veis que tengo un ramo de una docena de rosas con un color súper especial, que es la rosa Circus. Pero, como siempre, pues tenéis la rosa roja de siempre, o luego tenemos los surtidos. Mirar en este con las peonías, margaritas y rosas y diferentes verdes, qué chulo queda. Estos ramos están sin acabar. Nuestra propuesta final sería esta, por ejemplo. Este es un ramo surtido, ya preparado, envuelto, que es como os llegaría a vuestras casas, porque sabéis que ese día repartimos. Si necesitáis que se lo llevemos a casa o a algún otro sitio, pues ese día por la mañana nosotros se lo llevaremos. Simplemente nos tenéis que decir qué tipo de ramo o planta queréis que le llevemos, si queréis que le mandemos una tarjetina, y nos dais los datos para que nosotros se lo podamos enviar y ese día reciba un maravilloso regalo como este. Recordaros que nuestro horario va a ser diferente al habitual. Por ejemplo, mañana festivo va a estar abierto por la mañana. El sábado estará abierto todo el día en horario normal, de 10 a 2 y de 4 a 8, y el domingo estaremos abiertos por la mañana. Así que si no habéis venido a hacer vuestro encargo, todavía os estamos esperando. Así que me despido de vosotros desde Prado Plan. Hasta el próximo martes. Maravillosa, María. Bueno, vaya, qué de opciones y qué fácil nos lo ponen, ¿eh? Desde Prado Plan. Eso sí, daos prisa, que la fecha es el domingo, pero cuanto antes encarguéis vuestro ramo, vuestras flores, vuestra planta o lo que consideréis, mejor para todos, porque también podéis pedir, creo, ramos personalizados. Así que, bueno, esto será el domingo, Día de la Madre. Es que este fin de semana tenemos un montonazo de eventos. Por un lado, el sábado concretamente, campeonato de futbolín tenemos en Ponferrada a nivel nacional e internacional. También tenemos, ¿qué más? La 22K René Romana Trail Running allí, cerquita, en el entorno de las Médulas. También tenemos fiestas, las fiestas de Cuatro Vientos, que me parece que empiezan hoy mismo. Hoy tenemos concierto, nuestros amigos, compañeros, princesas tocan ahí en el parque de Cuatro Vientos. ¿Y qué más? Y más fiestas, las fiestas de la Cruz de Almázcara, que comienzan este sábado 2 de mayo y que además vamos a hacer un repaso a su programa porque lo tienen muy variado. Habrá gincana, colchonetas, juego de la rana también, un clásico, verbenas, por supuesto, y el domingo, pues más. Habrá procesión, habrá el juego de la llave también, tradición absoluta. Habrá un taller de magia, un espectáculo de magia también y más verbena con el grupo Paréntesis. Bueno, y sin llegar todavía al fin de semana, vamos a centrarnos en hoy mismo. Esta tarde, Fronteras en el Aire en el Teatro Bérgido, en la última función dentro del abono de invierno. Se trata de un espectáculo de danza flamenca de primer nivel que fusiona música y baile y trata pues, el tema del drama de la inmigración bajo la dirección de Ángel Rojas. Lo vemos. Escola
Qué bonito, ¿verdad? Fronteras en el aire esta tarde en el Teatro Bercium. Todavía me parece que quedan localidades a la venta, ya veis, la música, el baile flamenco como medios de expresión para tratar ese tema del drama de la inmigración. Desde luego que pinta, pero que muy bien, pero que muy bien. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí, vamos a ir, bueno, entramos en el último bloque del programa, en la cuenta atrás, y vamos con una nueva entrega de Naturaleza para Todos, ya sabéis, con Miguel Ángel Pérez, que nos guía por todo lo que es fauna y flora, sobre todo aquí en la comarca, pero también él abre sus puertas, abre las fronteras a todo lo que se vaya encontrando, porque es muy curioso y además le gusta enseñar y que nosotros también podamos curiosear y aprender. En este caso nos va a hablar sobre las setas primaverales, verdaderas joyas, la verdad. Y con este vídeo yo ya me despido hasta el próximo lunes. Feliz Día del Trabajador, de la Trabajadora. Feliz Día de las Madres. Un beso muy grande y que descanséis y disfrutad de este fin de semana fantástico. He de deciros que este mes de abril ha venido en sus primeros días lluvioso. Ahora mismo, a últimos, se encuentra soleado, por lo tanto, se ha dado un caldo de cultivo debido a su temperatura, idóneo para que la primavera brote exponencialmente. Podemos observar ya en los campos el poderío de las flores, que asoman por doquier, conquistando con su belleza nuestros ojos, conquistando el aire con su penetrante aroma. Se dejan también oír en las mañanas, especialmente, los trinos enamorados de las aves. Tiempo idóneo también para que fructifiquen los hongos. Por lo tanto, he de mostraros aquí dos setas principalmente típicas de primavera. Una es la seta de San Jorge, apreciadísima en el País Vasco, y la otra, la colmenilla, un auténtico, digamos, lujo para los gourmets. Os diré que en una de mis frecuentes incursiones por el campo, las cuales forman ya parte de mi costumbre, me he encontrado con este precioso corro de setas de San Jorge. Un corro privilegiado hasta el momento, ya que el privilegio también es caduco, puesto que si mis congéneres, la raza humana, hallan este corro, os puedo asegurar, bajo ningún atisbo de duda, que este tamaño, este que veis aquí, de esta seta de San Jorge, prácticamente sería una quimera, es decir, mi amiga la cámara no os lo podría mostrar. Son perseguidas, pues, estas setas, como las brujas, en épocas de Inquisición. Y si no tomamos medida, las abocaremos al exterminio, puesto que las setas, como todos sabemos, son fructificaciones del hongo. El hongo se encuentra bajo el manto, en este caso, de la pradería. Se asocian precisamente estas setas al terreno calcáreo. En ningún momento las veréis en terrenos de pradería donde la tierra es negra.
acabo de arrancar literalmente de su hábitat, de su micelio, este precioso ejemplar, el cual voy a llevármelo a casa y desde allí, con más tranquilidad, mostraros todos y cada uno de sus detalles. Bueno, pues básicamente esta seta es un tricoloma, por lo tanto es una seta que en ningún caso va a estar dotada de anillo ni de volva, como puede ser, por ejemplo, por la manita muscaria. Esta seta tiene un sombrero de colores muy variables, desde el crema claro, casi blanco, incluso rayando el marrón. También esta seta tiene un sombrero hemisférico, que quiere decir medio esfera. Este sombrero generalmente se da en los ejemplares jóvenes, ya que cuando la seta va adquiriendo madurez, llega a ser incluso convexo. Por lo tanto, es muy variable. Podemos también apreciar que sus láminas, además de ser apretadas, son sinuosas, es decir, irregulares. ¿Qué quiere decir irregulares? Pongamos el ejemplo de la rueda de una bicicleta cuyos radios son longitudinales, totalmente rectilíneos. Sin embargo, aquí podéis ver que sus láminas hacen curvas. Supongo que os estaréis preguntando que como un amante acérrimo de la madre naturaleza como soy yo, arranca de cuajo, de su micelio, este precioso ejemplar de seta y se queda tan pancho. Bueno, en primer lugar, pues lo he arrancado, por decirlo así, para mostraroslo íntegro. Generalmente utilizo una navaja para seccionar, pues digamos, la base del pie y así crear el menos trastorno posible en el micelio que se encuentra bajo el manto. Pero también os diré, para tranquilizaros, que hace aproximadamente una década, algo más, me surge esta pregunta, la pregunta del millón, de que si movemos mucho el manto, especialmente arrancando las setas, ¿podemos causar trastorno al micelio o no causamos ningún daño? Se me ocurrió esta pregunta en una clase de micología a un prestigioso, digámoslo así, biólogo de la Universidad de León, de la Facultad de Biología Vegetal y también al mismo tiempo importantísimo micólogo y estudioso número 1 de los hongos, el cual me contesta a mi pregunta con un ejemplo total, un ejemplo materializado en un manzano, del cual, pues si extraemos una manzana sin romper la rama, no causaremos daño pues al árbol. Otra forma también bastante eficaz de distinguir las setas, al menos nos ayudan a distinguirlas, es hacer uso de sus caracteres organolépticos. Me explico. Tienen estas cierto olor, cierto tacto o cierta visión, los cuales, una vez procesados por nuestros sentidos, quedan marcados a fuego ya en nuestra memoria. Precisamente, el caso de la seta de San Jorge está dotada de un olor intenso, farináceo, olor a harina mojada, el cual, una vez que llega a nuestra pituitaria, difícilmente podrá de ser olvidado. Bueno, pues la carne de esta seta es muy consistente, por lo tanto voy a seccionarla al medio, longitudinalmente. Claro, esto es obra ya de, digamos, de tacto, pero ya incluso con la vista se puede discernir que es una carne muy consistente, por lo tanto voy a intentar mostrároslo de una manera visual. Veréis, una vez que la secciono, si os fijáis, claro, lógicamente pues el tacto, mi amiga la cámara todavía no llega a imprimirlo, ¿no? Pero bueno, se puede apreciar, yo diría que por la vista, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues que es una carne consistente. Una vez os he expresado mis conocimientos en la mejor medida que he podido, y digo mis humildes conocimientos sobre la seta de San Jorge, ya que son básicos, quedaré contento con que al menos seáis capaces de discernir una seta de San Jorge de algunos tricolomas. Dicho esto, os diré que sería necesario custodiar no únicamente a las setas de San Jorge,
sino al resto de las demás setas de una manera inminente. Debemos custodiarlas con educación. Debemos impartir educación ya sobre estas setas a nuestros descendientes. De lo contrario, seguramente en décadas posteriores, las setas, especialmente las más buscadas, terminarán desapareciendo. Son estas un engranaje en evolución de hace millones y millones de años. No podemos hacer que en décadas desaparezca toda una simbiosis establecida entre hongos y plantas. Sabemos que las setas proporcionan, digámoslo así, antibióticos a los árboles, a las plantas. Sabemos que las plantas proporcionan alimento a las setas, ya que éstas no lo pueden sintetizar. Es una evolución, digamos, de hace millones y millones de años que en ningún caso debemos truncar en décadas por ese don maligno al que llamamos avaricia, por ese don maligno al que llamamos egoísmo. Si hay algo que me pone los pelos de punta, son precisamente estos tiranos, que no tienen otro nombre, estos terroristas de la naturaleza, que sencillamente cuando vienen al campo y ven un corro de brujas como este, donde se encuentra la seta de San Jorge, tienen la malísima ocurrencia, como pueden ver, de despojar el musgo de su manto, del manto que las protege. El musgo es un auténtico protector que además conserva la humedad y por lo tanto hace que proliferen los hongos. Sé que más de alguno de vosotros os estaréis preguntando que qué demonios son los corros de brujas. Bueno, pues veréis, precisamente lo que tengo aquí a mi lado, donde fructifican los hongos, en este caso la seta de San Jorge, delatados estos, si os fijáis, por un yerbazal más alto y más oscuro. Tras de mí se pueden apreciar más corros, algunos de senderuelas, otros también de setas de San Jorge. Si dentro de las setas de primavera considerábamos como número 1 a la seta de San Jorge, nos hemos olvidado pues de otra seta, yo diría la seta reina para los gourmets. Se trata sin embargo esta de un escomiceto con el nombre vulgar de colmenilla. En algunos sitios se le llama múrgula, en otros morilla y en otros lugares pantorra, como en Galicia. Esta seta es muy difícil de apreciar en el mismo lugar durante varios años, ya que es saprófita, es decir, se alimenta de materia orgánica en descomposición. En ninguno de los casos, y por los siglos de los siglos, amén, debemos de confundir esta seta, señores míos, lo digo muy en serio, con la giromitra. La giromitra contiene una sustancia potencialmente mortal, la giromitrina. Se han dado casos que incluso una vez secada previamente o cocinada, ha causado intoxicaciones mortales. Hago hincapié en esto precisamente porque hay gente que todavía sigue comiendo las giromitras.
¿Qué diferencias hay entre una giromitra y una colmenilla? Muy fácil. La giromitra tiene forma cerebriforme, forma de cerebro, mientras esta nos recuerda a un panal de abejas. Fijaros bien. Dicho esto, vemos la seta en sí y nos da el aspecto de que es una seta robusta y maciza. Sin embargo, esta seta es hueca, fijaros. No sé si lo podéis apreciar, la he seccionado para que veáis que es hueca. Es una seta que precisamente se seca bien por esto, por ser hueca. Esta seta yo la he secado, por ejemplo, la veis aquí, unos días antes, y fijaros que ya tiene un aspecto acartonado, fijaros. Da aspecto de cartón, se quedan literalmente en nada. Pero esta seta, una vez rehidratada, vuelve a su posición inicial, es decir, a coger de nuevo la textura gomosa.